Hola, en esta ocasión vamos a hacer el trazo del desarrollo plano de un cilindro. Para esto vamos a necesitar nuestra hoja de papel bond, una escuadra o una regla, tenemos nosotros un lápiz y un compás. Lo primero que vamos a hacer es que desde la orilla superior de la hoja vamos a colocar una medida de aproximadamente 10 centímetros, marcamos dos puntos y trazamos la primera horizontal. Posteriormente, como nos indica el esquema a mano alzada que la altura del cilindro es de 8 centímetros, entonces sobre esa horizontal vamos a marcar 8 centímetros, dos puntos y volvemos a unir, de tal manera que se forme el cuerpo o el manto del cilindro. Ya tenemos esto. Ahora vamos a hacer las dos tapas del cilindro y vamos a saber también cómo encontrar qué distancia va a ser lo que envuelva a esas dos tapas, ¿verdad? Que es prácticamente la circunferencia correspondiente al lado del manto, ¿verdad? Que es lo que lo envuelve. Entonces, el círculo tiene de radio 2 centímetros. Por lo tanto, nosotros vamos a colocar aproximadamente a una distancia de 4 centímetros una marquita pequeña. Ahí medimos nosotros los 2 centímetros de radio, colocamos. Para que nos quede muy preciso, esta misma medida la vamos a trazar en la parte de abajo para que las dos tapas queden en la misma dirección. Entonces vamos a colocar nuestra escuadra de forma bien alineada con la primera línea, con el primer trazo que hicimos, y sobre esta misma medida vamos a trasladarla a la parte de abajo. Entonces hacemos esa marquita, ese punto, y ya tenemos la medida de los 2 centímetros de radio. Entonces la vamos a tomar con el compás, la tomamos, la trazamos arriba, igualmente en esta parte la vamos a trazar arriba, y lo único que debemos hacer es que con esta misma escuadra nosotros vamos a unir estos dos puntos para poder trazar el centro de las dos circunferencias. Entonces alineamos bien, un poquito sobrado para que podamos trazar correctamente, y trazamos entonces las circunferencias, las cuales deben de quedar tangentes a las dos líneas que son paralelas, ¿sí? Listo. Ahora, ya tenemos nosotros esta parte, que son las tapas del cilindro, y ahora necesitamos saber cuál es la distancia del rectángulo, ¿verdad? Que es lo que va a envolver a esas dos tapas. Entonces, para esto nosotros necesitamos conocer la medida de la circunferencia y esa misma medida en centímetros, porque estamos manejando unidades en centímetros, es la que vamos a colocar en las dos líneas paralelas. Vamos a hacer la fórmula entonces para encontrar el perímetro de esa circunferencia, y recordemos que podemos utilizar la fórmula de pi por diámetro o también la otra fórmula que nos presenta el documento de Aprende en Casa, que es 2 veces el radio por pi, o también ordenada, porque se debe de hacer un orden en los términos que trae la fórmula, es 2pi por radio, ¿sí? Cualquiera de estas tres fórmulas nos lleva al mismo resultado. Entonces vamos a aplicar una de ellas. Observemos aquí que tenemos esta. Vamos a utilizar la que trae el documento. Vamos a usar esta. Vamos a hacer aquí. Entonces, perímetro igual a 2pi por radio. Hacemos la sustitución del radio. Sabemos que tenemos 2 centímetros. Entonces es 2 por 3.14 por 2. Entonces hacemos la operación y tendríamos lo siguiente. Si ustedes quieren utilizar su calculadora, no hay ningún problema. Vamos a hacer la multiplicación: 2 por 3.14 por 2. 12.56. Entonces, esos 12.56 centímetros los vamos a colocar desde la misma distancia, para que no nos quede disparejo el trazo, desde la misma distancia en donde empecemos el trazo y a lo largo de las dos líneas paralelas. Por lo tanto, necesitamos alinear el primer extremo.
Vamos a alinear nuestra escuadra a una de las líneas paralelas. Trazamos un punto y otro punto de referencia arriba y abajo para cerrar el trazo de uno de los lados. A partir de ello, trazamos los 12.56, 12.5 porque esas centésimas pues va a ser un poquito difícil de ubicar. Entonces, con una sola medida es más que suficiente, puesto que la vamos a trasladar hacia arriba. Nuevamente, alineamos la base de la escuadra con la base o donde nosotros hicimos la primera indicación de los 12.5 centímetros, trasladamos hacia arriba esa misma medida y hacemos el trazo para cerrar el cuerpo del cilindro. Lo demás, bueno, son líneas auxiliares que perfectamente podemos borrar, ya que ya no van a ser necesarias. Ahora, para completar el problema, vamos a hacer el cálculo del volumen de este cilindro, ¿verdad? Si nosotros recordamos, la fórmula es la siguiente: volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura, ¿sí? Entonces, recordemos que es área de la base por la altura. Si fuera un cono, entonces sería dividido entre 3, pero ahorita tenemos un cilindro. Vamos a hacer la sustitución numérica. Entonces, pi, tenemos el valor de 3.14. Radio al cuadrado es radio al cuadrado por la altura. Recordemos que de altura aquí en el esquema tenemos 8 centímetros. Entonces, de acuerdo a las jerarquías de operaciones, primero se resuelve el exponente, 3.14, 2 al cuadrado 4 por 8. Tenemos entonces 3.14, 4 por 8, 32. Y resolvemos entonces 3.14 por 32. Vamos a hacerlo rápidamente para no perder mucho el tiempo. Para efectos del video, si ustedes pueden hacer las operaciones de forma manual, es lo mejor. 3.14 por 32. Y eso nos da 100.48. 100.48 centímetros cúbicos, ¿sí? Porque se trata de volumen, esa es nuestra unidad. Ustedes van a hacer como actividad el mismo trazo en su libreta y las mismas operaciones.